vivir de verdad este evangelio y saber que tú eres Dios. Bendice a cada hermano, bendice a cada amigo y a todos los que están en la transmisión, Señor, que tú seas bendiciendo sus vidas. Amén. Digan, gloria a Dios. Siéntese, por favor. Entonces, ¿cuál es el tema? La manifestación de Dios en carne es la esencia del evangelio. ¿Y por qué? Vamos a mirar por qué. Porque nosotros tenemos que saber quién es el que va a redimir al ser humano. Nosotros tenemos que saber quién es el que le da la salvación al ser humano. Así que cuando usted lee Romanos capítulo 8, verso 34, usted lee, Cristo está sentado a la diestra del Padre. Cuando usted lo lee, de pronto muchos dicen, ay, claro, ahí están los dos. Pero eso no está hablando de dos personas separadas. Está hablando de dos manifestaciones distintas, simultáneas, pero unificadas en un solo ser. Gloria al Señor. Váyalo copiando ahí, váyalo entendiendo. La diestra, aquí yo digo, está a mi diestra el diácono tesorero, tengo mano derecha. En nosotros puede decir a la derecha. Pero cuando miramos lo que es la diestra en la divinidad, no se dice que es mano, porque un espíritu no tiene manos. La diestra representa posición de autoridad, cumplimiento legal y manifestación visible del mismo Dios. Significa eso diestra, autoridad, una manifestación que el Señor está haciendo visible del mismo Dios, pero no implica una separación de esencia. No implica nada de eso. ¿Por qué? Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, el verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que, ¿qué está diciendo aquí? Que se sentó el Señor a la diestra, que esa diestra representa posición, autoridad, cumplimiento legal. Eso es lo que representa y eso es lo que dice la palabra del Señor Jesús. ¿Por qué en esta mañana Dios nos permite que podamos hablar sobre la unicidad? Porque, hermano, nosotros somos un pueblo unicista, que es muy diferente a unitario. Y ahorita les voy a explicar para que se dé cuenta. Yo soy unitario. No, nosotros somos unicistas. Los unitarios son trinitarios. Los unicistas creemos en el único y verdadero Dios. Gloria al Señor. Cuando nosotros vemos al Hijo a la diestra del Padre, estamos viendo es al mismo Dios en plenitud. Así como un día Esteban, cuando él muere, y él a quien vio, estaba viendo esa plenitud, viendo al mismo Dios en plenitud de gloria. Y cuando Dios permite ver esa plenitud de gloria en su estructura legal, espiritual y visible perfectamente y unificada, hermano, no hay hombre que lo vea y viva. Ya Esteban iba a morir, Dios le permitió verlo y entender esa magnificación y manifestación de Dios. Porque el versículo que leímos al comienzo, para que lo programen otra vez ahí, ¿quién es el que condenará? Ahí está la pregunta en el versículo.
en Romanos, ¿quién es el que condenará? Y la respuesta implícita, ¿cuál debe de ser? Si estás entendiendo, ¿quién es el que condenará? ¿Cuál debe ser la respuesta? No, ¿quién es el que condenará? Nadie, nadie te va a condenar, porque el juez divino ya ha justificado al creyente, o sea, te ha justificado. ¿Por qué te ha justificado? Porque tú creíste en él y usted se bautizó en el nombre de Jesús y la sangre de Cristo justificó y te ha perdonado de todo pecado. Entonces, ¿quién es el que condenará? Nadie. Cristo Jesús es el que murió. Entonces, ¿qué quiere decir? Él fue el que pagó la deuda del pecado. Pero también dice, más aún el que resucitó. Más aún el que resucitó. O sea que eso, ¿qué quiere decir? Demuestra que la deuda fue cancelada y la muerte fue vencida. Dígame, ¿Cristo venció la muerte? La venció. Pero muchos no creían lo que iba a suceder. Por eso cuando lo llevan al sepulcro, le ponen una piedra grandísima. Eso es mentira, que él va a resucitar. Pongámosle una piedra grande que nadie la pueda mover, pero vamos a ponerle, vamos a custodiarla con soldados y nadie va a poder hacer nada. Pero dice la palabra del Señor que muy de madrugada, antes del amanecer del tercer día, la piedra comenzó a removerse solita. Y los que estaban custodiando la tumba comenzaron a temblar, porque vieron encima de la roca de esa tumba que había un ángel. Y ellos quedaron perplejos. Y entonces la piedra se movió y se abrió. Y cuando vinieron a buscar, no encontraron a Jesucristo. Muchos dijeron, ¿cómo es posible que se lo robaron? Pero los guardias se dieron cuenta que no se lo robaron. Ellos fueron testigos de que Cristo venció la muerte. Gloria al Señor Jesús. El único y verdadero Dios demuestra que la deuda fue cancelada y la muerte fue vencida. Pero dice, el que además está a la diestra de Dios. Y esa diestra significa posición de autoridad suprema y poder. O sea, Él también intercede por nosotros. Cristo actúa continuamente como ¿quién? Como el abogado defensor. Si lo dice la Biblia por allá en 1 de Juan, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que cuando el Señor está a la diestra del Padre, ya está en su posición de autoridad, pero Él continúa abogando por nosotros. Por eso cuando nosotros fallamos, porque los seres humanos le fallamos a Dios. Se fueron los hermanos. Con quedarse callado ya le estás fallando. Ese abogado está intercediendo. Ese hermanito que se fue por allá a hacer algo indebido, escondidas, y después viene por aquí como si no hubiera pasado nada. Hay un abogado que ya te está defendiendo, aunque no estés abriendo tu boca en el momento. Él te está defendiendo porque Él no quiere que nadie se pierda. Así que la salvación de la raza humana fue protagonizada por el único y verdadero Dios. Nosotros por eso predicamos la unicidad de Dios. Y por eso entonces nos llaman unicitarios, aluyendo la gente que nos llama aquí de esa manera, que nos ofenden, pero en realidad no nos ofenden, porque es la verdad. Nosotros creemos en el único y verdadero Dios. Gloria a Jesús. Mire que la unicidad enseña, dice que hay un solo Dios
verdadero, indivisible, supremo. Está declarando explícitamente la existencia del único, sin compañeros ni divisiones, no, sino del único y verdadero Dios. Y los judíos en Israel lo tienen muy claro con el Shema. En Deuteronomio capítulo 6, verso 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero si usted va también a Marcos 12, 29, allí también lo encuentra. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es uno, no es nadie más. Así que nosotros estamos cimentados en el Shema, el fundamento del monoteísmo. Y por eso el Señor mismo en el Nuevo Testamento se lo replica a ellos. Y mire la diferencia entre unitarios y unicitarios. Cuando usted le ha dicho a alguien, no, es que yo soy unitario, se ha equivocado, porque hay una diferencia grande. Los unitarios creen que Jesús no es Dios, que el único Dios de la Biblia viene siendo el Padre, que ese sí es Dios, pero que Jesús, más sin embargo, fue, y dicen ellos, y seguirá siendo un hombre muy grande. Los unitarios creen que Jesús no es Dios, que Dios es el Padre, que es el único, que Jesús fue un gran hombre y que fue muy grande, pero no es nadie más, quizás muy especial delante de Dios. Y la palabra de Dios nos muestra, y la palabra de Dios nos enseña, y la palabra de Dios nos dice que Él es uno y su nombre es único, gloria al Señor, y es Jesús. Así que nosotros los unicitarios creemos que Jesús sí es Dios. Y le voy a poner un ejemplo como se lo ponía aquel día a alguien que nos acompañó y me preguntó: pastor, yo necesito bautizarme nuevamente porque ya fui bautizada en tal parte. Y le dije, ¿en qué pues fuiste bautizada? Eso preguntó Pablo, ¿en qué pues fueron ustedes bautizados? Efesios capítulo 19, verso 1, Hechos, perdón, hablando de esos que venían, eran como 12 hombres. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, o sea, seguidores, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Pero Pablo le dice: mire, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. ¿Y quién era él? Jesús el Cristo. Cuando ellos escucharon eso, ¿cómo así, Pablo? Dijo, claro. O sea que nuestro bautismo no nos lleva al perdón de pecados en ninguna manera. Entonces, por eso, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Todo aquel que haya venido de otro lugar, en otro país, donde quiera que esté, pero si no se ha bautizado en el nombre de Jesús, sus pecados no han sido perdonados. Voy a ponerles un ejemplo, porque el trinitarismo divide a Dios, pero nosotros los unicitarios sabemos que Dios es uno y se manifiesta como Él quiere, gloria al Señor. Resulta que yo llego delante de mi madre. Cuando llego allá, yo estoy delante de ella como el hijo, ¿sí o no? Me voy a visitar a mis hijas. Cuando llego allá, yo estoy delante de ellas como el padre, ¿cierto? Si yo estoy aquí frente a ustedes, estoy como el pastor. Cuando estoy en casa con mi esposa, estoy como el esposo, gloria al Señor.
Así que mire cómo nos ven de una y de otra manera. Este Dios que en su misericordia se manifestó en carne, dice la Biblia, el verbo se hizo carne, se manifestó como Él quiso. Así que Él es el Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu en la regeneración. Ahora la pregunta es, ¿por qué somos unicitarios? Alguien que me diga. ¿Están todos sentados? Listo, siga sentadito y escúcheme. Somos unicitarios no por tradición. Somos unicitarios no por costumbre. Somos unicitarios por revelación de parte de Dios. Aleluya. Porque creemos en un solo Dios, que es manifestado en carne, que Él es la esencia de la Escritura, la revelación progresiva del Dios invisible, que decidió darse a conocer a todos los hombres. Gloria a Dios. Se dio a conocer a todos los hombres. Dese de cuenta a los hombres en este tiempo de gracia. A Jacob no se le dio a conocer. Cuando Jacob luchó con el ángel, que la Biblia dice que Jacob luchó con Dios, y que ya rayando el alba, Jacob dijo, mi vida no puede continuar de esta misma manera. Yo he hecho muchas cosas indebidas, he hecho trampa, he engañado a mi hermano, yo no puedo seguir viviendo de esta manera. Y entonces él le dijo, si no me bendices, no me voy, no te voy a soltar de aquí. Bendígame. Y Jacob dice, declárame tu nombre. Él quería saber el nombre, pero él no le dio el nombre. Él simplemente le dio la bendición. Dijo, has luchado con Dios y has vencido. Y ese hombre, a partir de ahí, tuvo una vida transformada. Yo me atrevo a decir, una persona que no ha conocido la unicidad, sino que vive en un trinitarismo, su vida no ha cambiado el 100%, porque para que nuestra vida sea regenerada, restituida, perdonada, necesitamos en la bendición del nombre del único y verdadero Dios. Gloria al Señor. No la podemos encontrar en ninguna otra parte. Así que Dios se fue revelando de una manera progresiva y decidió darse a conocer a todos los hombres. Y desde los principios, hermano, hasta la revelación de Jesucristo, hubo muchos anunciamientos proféticos que hablaban muchas veces de una manera directa, otras veces hablaba de una manera indirecta de la gran manifestación, de la gran revelación progresiva de Dios. Más de 40 escritores proféticos en un lapso de 1500 años escribieron 66 libros, que son los que están en la Biblia, inspirados en 3 idiomas distintos: el hebreo, el arameo y también el griego. Y mire que todos esos 40 hombres que escribieron en diferentes idiomas, todos coinciden en un solo propósito. ¿Y cuál era? Revelar a Jesús como el único y verdadero Dios eterno, que fue tomado en forma humana. Gloria al Señor Jesús, que no era ningún segundón, sino que era una verdadera revelación del Dios eterno, el mismo Dios manifestado en carne. Timoteo 1:3:16. Usted, pastor, quiero discutir esto con usted. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hagamos ahí un paréntesis. ¿Por qué cree que la mujer samaritana, cuando hablaba con el Señor Jesús, que estaba sacando el agua, y ella comenzó a charlar con él, cuando samaritanos y judíos no se hablaban, ¿por qué cree que ella le siguió la conversa, le siguió la plática al Señor?
¿Por qué no cogió su cántaro y se fue para su ciudad? Ella comenzó a hacer maña. Ella comenzó a escucharlo a él y comenzó a hacer maña y comenzó a hablar y comenzó a hablar y comenzó a hablar. Como cuando alguien viene al culto por primera vez, segunda vez, y comienza a escuchar la palabra, comienza el culto y como que le dijo de pronto al que lo invitó: no, yo voy un momentico y como que me voy, pero como que ese momentico quiere otro momentico y comienza a hacer maña y quiere otro poquito, porque en este lugar, hermano, se siente y se está sintiendo la presencia del Señor. Gloria a Dios. La mujer samaritana no dejó el cántaro y se fue. Comenzó a hablar con él de una, de otra manera. El Señor le hablaba una y otra cosa. Cuando ella le dice: oiga, Señor, es que hemos oído que ha de venir el Cristo. Cuando Él venga, Él nos va a declarar todas las cosas, Señor. Y cuando Él la mira con ternura, porque como Él es Dios, su amor estaba en Él, gloria al Señor. Y le dice: oye, mujer, yo soy el que habla contigo. Esa mujer que sintió, mire, hermano, nunca dejaban el cántaro, iban a hacer su labor y tenían que regresar con agua. Pero ese corazón de ella comenzó a palpitar tanto de gozo y de alegría que dejó su cántaro, se fue corriendo y comenzó a publicar: he encontrado a uno que me ha dicho todo lo que yo soy. Este debe de ser el Cristo, gloria al Señor. Aquí hemos encontrado a uno que nos ha dado vida, paz y libertad y gozo y vida eterna. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. En Hechos capítulo 1, este Jesús, a quien vosotros veis, así como se ha ido al cielo, dijeron aquellos varones, asimismo vendrá. Y hoy nuestro hermano estaba orando y decía, y le digo a mi hija: hija, esté preparada, porque Cristo viene por nosotros. Gloria al Señor. Es una realidad. Era necesario, hermano, la manifestación de Dios en carne. Alguien que me diga por qué era necesario. Hermano Eduardo, ¿por qué era necesario la manifestación de Dios en carne? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay redención. Así que todo intento, hermano, todo intento de los 613 mandamientos de la ley mosaica, que son el conjunto total de preceptos divinos, todos dados a Israel en la Torá, todo eso fracasó, quedó atrás. Por eso el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Fracasó. Y por eso el mismo Dios se vistió de humanidad, hermano. Imagínense eso. Dios se vistió de carne. Isaías 35:4. El Señor manda decir por medio del profeta Isaías 700 años atrás. Él manda decir: díganle a los de corazón apocado que se esfuercen, que no teman, porque he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dígales: Dios mismo vendrá y los va a salvar. Gloria al Señor, aleluya. Y estaban unos pastores custodiando las ovejas de la noche, y hubo un resplandor hermoso y aparecieron ángeles, unas huestes de ángeles que decían: Hosana en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Lo que él prometió ahora se estaba cumpliendo. El Salvador estaba naciendo en forma humana por medio de una mujer. Se vistió de carne para poder derramar su sangre en la cruz del Calvario.
Gloria a Dios. Así que el Señor está diciendo, vea, yo voy a estar presente. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Ese que iban a ser 700 años atrás, y Isaías dice, ese es el Dios fuerte, ese es el Padre eterno, ese es el príncipe de paz. Y yo le pregunto, ¿si te ha traído paz el Cristo de la gloria? Dios, muchas maneras, Dios permitió que se anunciara su venida y su manifestación gloriosa. Un día Juan dijo en el capítulo 1, verso 1, dice la Biblia, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. O sea que no era una parte de la divinidad, era Dios mismo en su presencia, en su conocimiento anticipado de todas las cosas. El Señor planeó de todo para la redención antes que existiera el tiempo. Él era Dios. ¿No se acuerdan cuando iban en la barca y ellos dijeron, Señor, nosotros somos los expertos en navegación, vete, duerme, Señor, tú haces mucho, vamos nosotros de primeras? Y resulta que cuando uno deja al Señor atrás, adelante se le forma la borrasca. Por eso a mí me gusta tenerlo adelante, que Él me va abriendo camino. Gloria al Señor. Se levantó una tremenda tempestad y nosotros podemos contra estos vientos, contra estos mares. Botemos un poco de cosas que no nos sirven de esta barca, botémosla. Pero la barca seguía como hundiéndose. Alguien dijo, no, esto es pelea de tigre con burro amarrado. Llamemos al Señor. Iván, Señor, no tienes cuidado, vamos a perecer. Y entonces el Señor se levanta y se viene aquí adelante. ¿Te acuerdas cuando tú caminabas y hacías lo que querías? Peleas, pleitos, groserías, pecado por un lado. Pero un día llegó Cristo y le dijo, un momentico, cédame el puesto y permítame hacerme adelante de tu vida, y yo te la voy a organizar. Gloria al Señor. ¿Sabe qué hizo el Señor? Se paró al frente, y esos mares, ese mar impetuoso, venían esas olas contra la barca y esos vientos que soplaban fuertemente por kilometraje fuerte, hermano. Pero el Señor dice, calla y enmudece. Y los mares se aplacaron y los vientos se aplacaron y la barca siguió con su bonanza normalmente. Y entonces todos se miraban el uno al otro hasta que uno dijo, oiga, ¿y quién es? Porque los vientos y los mares le están obedeciendo. Gloria al Señor. Dígame, ¿quién es ese que ha cambiado tu vida? Ese que ha sanado tu vida, ese que ha dado perdón, ese que te ha restaurado, ese que te está dando salvación. Si no sabes quién es, en esta mañana se lo recuerdo. Se llama Jesucristo, el Dios manifestado en carne, el que no quiere que tu barca se hunda, el que no quiere que los vientos te apaguen, el que quiere que tengas vida eterna y seas libre del pecado y la condenación. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, dale un aplauso al Señor.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Él lo planeó todo para la redención antes de que existiera el tiempo, hermano. El primer hombre, aquel día hablamos de los dos Adanes. ¿Sí se acuerdan, hermano? Los que vinieron al culto, que hablamos de los dos Adanes. El primer hombre llamado Adán fue vencido por Satanás en el huerto del Edén. Pero el segundo Adán, que fue Cristo Jesús, él venció a Satanás en la cruz. Gloria al Señor. En la cruz del Calvario. 1 Corintios 15:45 dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán, o sea Cristo, espíritu vivificante. Aunque el Señor fue crucificado como hombre, Él resucitó como el Dios todopoderoso. Él ya lo había dicho: destruyan este templo y en 3 días yo mismo lo levantaré. Hermano, no hay ninguna religión en el mundo que pueda decir que su líder ha vencido la muerte. Los que les gusta adorar Buda. Un día fui por ahí a un restaurante chino y lo que usted encuentra primero es el barrigón ahí. Ahí lo tienen, porque les gusta adorar el Buda. Pero Buda no venció la muerte. Confucio no venció la muerte. Mahoma no venció la muerte. Zoroastro no venció la muerte. Ningún sabio de la antigua Grecia venció la muerte, ni puede proclamar, ni decir, ni hacer nada como lo que Jesús sí cumplió. Porque Jesús venció la tumba y resucitó al tercer día. Y Apocalipsis 1:18 dice: el que vive y estuve muerto. Oiga, el que vive y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén, gloria al Señor. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando uno mira el libro de Samuel y ve la historia, allí hay una mujer que le puso nombre a un hijo llamado Icabod. Hay una palabra doxa traducida como gloria y proviene de la raíz hebrea de Cabod, que significa peso. Ella le puso Icabod porque la gloria de Dios había sido traspasada, porque habían robado el arca de Jehová. Ese Icabod significa peso, esplendor, sustancia, manifestación visible de lo invisible. Por eso cuando hablamos de la gloria de Dios, decimos que es la manifestación de Dios invisible. Por eso Juan dice: vimos su gloria, la manifestación de Dios, el invisible. Ahora ellos dicen: vimos su gloria. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y sabe, hermano, Juan tiene sustento para hablar de esta manera, porque un día el Señor iba con sus discípulos, sus apóstoles, pero en medio de ese grupo llamó a 3: a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y cuando subieron al monte, ¿qué sucedió allá, hermano? El Señor se transfigura delante de ellos. El Señor no permite que la gloria que Él resplandeció los hubiese matado a ellos. Y ellos lo vieron resplandeciente. Y apareció a un lado Elías, y apareció a otro lado, ¿a quién? Moisés, ¿cierto? Elías y Moisés. Ahí aparecieron y estaba el Señor transfigurado. Y por eso Pedro dice: Señor, qué bueno hacer 3 enramadas, una para Elías, una para Moisés y otra para ti. Pero él no sabía verdaderamente ni lo que hablaba. Él estaba tan maravillado
Él estaba viendo, estaba tan perplejo, tan gozoso. Hermano, cuando uno está cerca del Señor, créalo que el Señor le muestra todo su esplendor en su vida. Gloria al Señor. Por eso hay mucho cristiano que se aparta, que no le gusta congregarse, que coge el culto como un ritual. No están cerca de Dios, porque el que está cerca de Dios anhela, desea intimidad con Él, desea sentir su gloria, su presencia, llenarse de esa alegría, de ese gozo. No quisiera salir de ese lugar, sino que quisiera seguir adorándolo y sintiendo su bendición. Por eso hay mucho hermano hoy apartado, mucho hermano frío, mucho hermano tibio, mucho hermano que no ha experimentado esta gloria. Porque cuando se experimenta, hermano, no hay nadie, no habrá nadie, ni la muerte, ni lo alto, ni lo porvenir, ni ángeles, ni nada de lo creado nos podrá separar del amor de Cristo, porque Cristo no es cualquier hombre, es la manifestación de Dios en carne. Él es la esencia de este evangelio que hoy estamos viviendo. Gloria al Señor. Y lo amamos y anhelamos y corremos en búsqueda de Él, porque necesitamos de su presencia. Necesitamos que nos renueve, que nos limpie, que nos transforme, que nos haga cada día diferentes para que lo podamos glorificar y estar preparados para irnos con Él. Colosenses 1:16 dice: porque en Él, o sea en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Gloria al Señor. Por eso es que nosotros clamamos es a Jesús, porque Jesús es Dios. No tenemos que sacarle 20 minutos al Padre, ni sacarle 15 al Hijo. Nosotros oramos al único y verdadero Dios. Así que la unicidad no es un dogma. La unicidad es la esencia del evangelio. Dogma, hermano, es la creencia absoluta en un sistema religioso. Y entonces dicen, es que esto es así y punto. No admito reproche, no hay más explicación. Tienen que creer en esto. Eso dice la Trinidad, porque la Trinidad es un dogma. La Trinidad no es una doctrina, porque hermano, una doctrina tiene fundamento bíblico. La Trinidad no tiene fundamento bíblico. La Trinidad la difunde la gran ramera, Babilonia la grande. Usted lo puede leer por allá en Apocalipsis 17 y 18. Eso representa un sistema religioso, falso y corrupto, aliado con el poder político del anticristo, descrita como una mujer vestida de púrpura y escarlata sobre una bestia. Y eso simboliza la idolatría, la infidelidad a Dios y la persecución de los santos. Pero esta iglesia salimos de la gran ramera, de la idolatría. Ahora somos unicitarios. Antes que el tiempo existiera, Dios había decretado un plan para la redención, y la historia no improvisó nada. Lo contrario, antes Cristo escribió la historia. Glorias en Dios. Y Él ascendió. Él ascendió todo el tiempo, las culturas, las religiones. Él trascendió los idiomas, los siglos, los imperios, la frontera. La historia siempre ha mostrado que ha sido siempre prohibido hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque Él lo trasciende todo. No hablen de Cristo, no hablen de Él. Todos los seguidores de Cristo han sido víctimas de toda clase de persecuciones. Pero hermano, este evangelio
no puede ser encarcelado en ninguna parte. Ningún emperador lo ha encarcelado, ni los sistemas lo han encarcelado, ni las naciones lo han encarcelado, ni las ideologías han podido detenerlo. Un día quisieron encarcelarlo. En Hechos capítulo 5, verso 28, reunieron a los apóstoles y le dijeron: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. No hablen más del evangelio, no hablen más de ese hombre. Váyanse para sus casas, déjenos tranquilos, cerremos la puerta y vámonos. Pero Pedro dijo: no, Señor, no, Señor, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario proclamar que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al Señor. Deles alabanza al Señor, aleluya. Ni Jerusalén, hermano, incluso en el domo de la roca. Mire, hay arqueólogos que han hallado vestigios del nombre de Jesús. Los han encontrado en esos lugares, inscripciones cristianas, aún inclusive previo al surgimiento del Islam, han encontrado eso. Cuando metían a los cristianos en las catacumbas y los encerraban allá con grandes rocas para que se murieran, y los dejaban meses sin agua, sin comida, sin nada. Después, cuando venían después de esos meses, quitaban la roca y entraban. ¿Y sabe qué encontraban? Encontraban esas paredes rocosas rasguñadas con las manos de ellos. Encontraban los cadáveres y miraban los dedos de ellos como habían quedado, porque ellos rasguñaban y escribían: yo sé que mi Redentor vive, gloria al Señor. Es que cuando uno está consciente a quién le servimos, hermano, uno deja de ser un religioso en la vida cristiana. Ay, no, yo no me quedo en culto porque hoy no me ponen a cantar. No, Señor. Uno deja de ser un religioso. Ay, no, el pastor hoy no me va a pasar a la ofrenda, no me quedo en culto. No, Señor, esto no se trata de hacer una labor. Esto se trata de que usted conozca y entienda que la salvación tuya es porque has creído en el único y verdadero Dios, y por eso usted lo adora y lo alaba. Gloria al Señor. Mire que la arqueología, la historia, la fe, todos coinciden que Jesús existió, que murió y que es verdad y que es una realidad. Hermano, Jesús está vivo. Hay una canción que me gusta cantar a veces. Yo hablé con él esta mañana. ¿Y sabe qué me decía el Señor Jesús? Yo soy tu Dios, y a otro no voy a dar mi gloria. Por eso yo me siento alegre y yo le digo: Señor, como dijo el salmista, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y una vez no entiende, uno ve cristianos, hermano, cristianos pálidos como secos, y uno no entiende por qué no claman a Dios un ratico para que su alma verdaderamente alabe a Dios y todo su ser alabe su santo nombre. Porque eso es lo que nosotros necesitamos. El religioso, el trinitario, no le importa cómo adora, no le importa cómo alaba, no le importa cómo vive. Pero el unicitario, el unicista, sabe y entiende que la adoración y la alabanza es exclusiva para el Dios eterno. Gloria al Señor. Y a Él hay que darle toda la alabanza y la adoración. Y usted y yo tenemos que ser unicitarios por convicción, pero por revelación también. Mire que el historiador judío Flavio Josefo, en su libro de Antigüedades de los Judíos, en el libro 18, capítulo 3, párrafo 3, él escribió: para este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y es muy lícito llamarlo un hombre porque fue hacedor de grandes maravillas. Fue maestro de los hombres que reciben con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y muchos griegos, porque él era
el Cristo. Gloria al Señor. Eso lo escribió Flavio Josefo. Por eso cuando a Pilato, hermano, lo tienen frente a Pilatos, a instancia de nuestro principal, él lo condenó. ¿Sabe qué hizo Pilato? Se lavó las manos. Dime quién eres. Y Pilato le preguntó, ¿acaso eres tú el rey de los judíos? Y el que le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y él se lavó las manos y lo entregó, lo condenó a la cruz. Y todos los que amaban al Señor, hermano, no cesaron de amarlo, porque al tercer día se les apareció vivo, como lo habían dicho sus profetas, hermano. O sea, el Señor cumplió lo que sus profetas habían escrito, porque lo que los profetas escribieron fue inspiración del mismo Dios. Gloria al Señor. Mientras que los ateos cuestionan el evangelio de Jesús, ellos aceptan sin dudar los escritos de Aristóteles. Eso hace todo el necio, no ateo, sino todo el necio. Es que Aristóteles escribió esto y lo otro. Pero resulta que cuando usted va a mirar, solo existen como 3 fuentes por ahí aisladas, escritas, pero la escribieron 2 siglos después de su muerte. Lo que escribió Aristóteles, hermano, eso no tiene relevancia. En cambio, el evangelio de Jesucristo, existen más de 24,000 manuscritos antiguos en griego, en copto, en siriaco, en latín y en cientos de dialectos y lenguajes de Asia Menor, y además textos de árabes y romanos, y dicen: Jesús sí existió. Gloria al Señor Jesús. Por eso, mi hermano que está en esta mañana, amigo que está en esta mañana, el evangelio de Jesús no es un mito, es la historia viva, confirmada, sellada con sangre y sostenida en la eternidad por el mismo Dios. La manifestación de Dios en carne es la esencia del evangelio, porque constituye la base de la salvación. Gloria a Dios. Y Jesús solo no apareció como hombre, hermano. Él tomó forma humana, permitiendo que el poder, el amor, la misericordia de Dios actuaran en su cuerpo humano. Trajeron a la mujer adúltera, se la tiraron ahí. Señor, Moisés manda que la apedreemos, y aquí ya vemos como unos 85 para apedrearla, Señor. Pero ese amor de Dios, si alguno se siente sin pecado, entonces láncele la primera piedra. Y amontonaron las piedritas y dijeron: a la salida nos vemos. Y se fueron. Mujer, ¿dónde están los que te condenan? Señor. ¿Ninguno te condenó? No, Señor. Bueno, yo quiero decirte que yo tampoco te voy a condenar. Aunque la ley lo describe, aunque la ley está escrita, tú merecías morir, mujer, pero yo no te voy a condenar. Vete, pero no vuelvas a pecar. Gloria al Señor. Mire ese amor de Dios. Hermano, si te dicen universitario, no diga: le voy a echar a mi pastor. No, diga: gloria a Dios, aleluya. Porque es que Jesús no es ningún profeta. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud o pleroma de Dios, de la deidad. Gloria al Señor. Primera de Corintios 10:4, Jesús es la roca. Primera de Juan 1:29, Jesús es el Cordero de Dios. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Juan 4:6, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Juan 11:25, Él es la resurrección y también la vida. Juan 10:11, Él es el buen pastor. Juan 10:9, Él es la puerta. Juan 8:2, Él es la luz del mundo. Juan 6:35, Él es el pan de vida. Apocalipsis 5:5, Él es el león de la tribu de Judá. Apocalipsis 1:8, Él es el alfa y la omega. En Isaías 9:6, es
es el príncipe de paz, es el Dios fuerte, es el Padre eterno. En Mateo 1:23, Jesús es Emmanuel. Otra cosa, Dios con nosotros. Apocalipsis 1:16, Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Hebreos 12:2, autor y consumador de la fe. Apocalipsis 5:2, Él es el Cordero que venció. Juan 1:14, es el Verbo hecho carne. Dele ese aplauso al Señor, gloria a Dios. Cada nombre es una revelación. Cada título es una llave que abre el misterio de la piedad y toca converger en una verdad, hermano. Todo viene a una sola verdad. ¿Cuál la verdad? La eternidad, gloria al Señor, que Jesús es Dios. Aleluya. Creemos en un solo Dios y que se reveló como Padre en la creación, Hijo en la redención y como Espíritu vivificante en el tiempo de la regeneración. El mismo Dios, el mismo Espíritu, una sola esencia, una sola gloria, pero un solo nombre: Jesús el Cristo, el que la iglesia adora y alaba. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Iglesia, dígalo. Y estamos en el verdadero. Es su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Todos los unicistas, denle un aplauso al verdadero Dios, a la vida eterna, al que nos amó, al que se hizo carne, al que se manifestó, al que derramó su sangre en la cruz para que hoy tú y yo tengamos vida y vida en abundancia, hermano. Yo le voy a pedir un favor. ¿Hay alguien aquí agradecido hoy con el Señor? Yo quiero orar por ese alguien. Usted no está agradecido que Dios le ha revelado su nombre, que Dios lo ha perdonado, que Él lo ha contemplado, que lo ha acariciado. A ver, yo los invito, vengan un momentico, hermano, denle gracias a Dios. A ver, Juan David, venga, hermano, métase en Dios y dele gracias a Dios también en esta mañana. Necesitamos de Dios, necesitamos de su presencia. Necesitamos decirle: Señor, Señor, perdóname, pero sí entiendo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos Elías, unos que un profeta, otros que Juan el Bautista. Pero ustedes, ¿qué dicen? Y Pedro dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el que hoy adoramos, ese es el que hoy alabamos, ese es el que hoy reconocemos y entendemos que es nuestro hacedor de maravillas, el que se hizo carne, el que murió en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre, no importando nuestras transgresiones, no importando el pecado que día a día podamos cometer. Él nos perdona y quizás muchos vuelven a lo mismo, pero Él sigue con ese amor infinito. Ven que te quiero perdonar. Pon tu fe en Jesús, pon tu mirada en Jesús y acepta la reconciliación con Dios. Acepta que Cristo es tu Salvador. Siéntase feliz, siéntase contento de ser unicitario, porque has creído en el único y verdadero Dios. No has creído en un Dios de metal, en un Dios de papel, en un Dios de bronce. Has creído en el Cristo vivo. Gloria al Señor Jesús. Jesús no tiene sustituto, Señor, yo quiero darte no tiene gracias fiador. por todos Él los no le hermanos debe a que han nadie, venido no a haya este lugar, cobrador. Señor. Él es absoluto y no erra en nada. La sala del mismo universo es escritorio de Él. No existe ni una fila para hablar con Él. Atiende a todo mundo sin horas marcadas. Este es mi Dios, que conoce a todo hombre por dentro y por fuera. Este
no se vende, no se rinde a un superior. Y el futuro de la ciencia él ya domina, y de la medicina él es profesor. Él nunca cumple años porque no existe fecha de su nacimiento. El maestro que imparte el conocimiento y la sabiduría es alumna de él. No usa calendario, no necesita secretarios para agendar sus planos, no conoce de consejos de seres humanos. Toda gloria y toda honra sea dada a él, para él, por él, con él, solo a él. Y aquí en cualquier lugar que manda en todo es él, para él, por él, con él, solo a él. Y aquí en cualquier lugar quien manda en todo es él. Él nunca recibe órdenes ni es mandado, pues él mismo es el que manda y hace como él quiere. Jesús no tiene sustituto, no tiene fiador, él no le debe a nadie, no haya cobrador. Él es absoluto y no erra en nada. La sala del mismo universo es escritorio de él, no existe ni una pila para hablar con él. Atiende a todo mundo sin horas marcadas. Este es mi Dios, que conoce a todo hombre por dentro y por fuera. Este es mi Dios, él solo viene claridad acerca de su gloria. Este es mi Dios, no se vende, no se rinde a un superior. Y el futuro de la ciencia él ya domina, y de la medicina él es profesor. Él nunca cumple años porque no existe fecha de su nacimiento. El maestro que imparte el conocimiento y la sabiduría es alumna de él. No usa calendarios, no necesita secretarios para agendar sus planos, no conoce de consejos de seres humanos. Toda gloria y toda honra sea dada a él, para él, por él, con él, solo a él. Y aquí en cualquier lugar manda en todo Él es el que manda, gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios por su misericordia, hermano. Él es muy bueno, hermano. Y qué lindo que usted venga a aprender, hermano, y cada día tomar posición de esa herencia que Dios te ha regalado. Vamos a darle gracias a Dios. La hermana Claudia va a repartir los sobres que es para obra social. Escuche, ese Dios de amor se hizo carne. Ahora nosotros tenemos también que tener ese amor de Dios. Nuestros hermanos en Córdoba, muchos lo perdieron todo. Obra social a nivel nacional está reuniendo la ofrenda para enviar una ayuda a todos los hermanos en Córdoba. Eso no se va a quedar aquí. Si usted recibe el sobre es porque dice: el próximo jueves voy a traer esa ofrenda. Si usted dice: yo recibo el sobre pero no voy a estar el jueves, pero usted dice: yo la voy a dejar de una vez, la hermana le recibe el sobre con su ofrenda. Todo lo que se recaude en esos sobres es para llevar a ese lugar y se envía a la tesorería, y a nivel nacional hacen un solo envío como ellos quieran enviar a ese lugar para ayudar a nuestros hermanos que el agua les subió, hermano, y se llenaron los templos y no pudieron reunirse.
Que Dios los ayude. Por eso vamos a orar despidiéndonos y oremos por los hermanos de Córdoba. Que Dios los bendiga. Y allá va a estar la hermana Claudia, la hermana Yasmín va a estar ahí con el cuaderno, los que van a dar el voto para lo del arriendo, hermano. Hermano, esto es un compromiso que tenemos y Dios le bendiga a usted, porque eso no es obligación, pero qué lindo cuando usted lo hace. Felicito a todos estos diáconos, hermano, que saben lo que hacemos, gloria al Señor, y le sacamos al Señor este bonito tiempo. Vamos a darle gracias a Dios. 3 de la tarde vamos a ir a evangelizar, a decir que somos unicistas y que ese verdadero Dios se llama Jesucristo. Señor Jesús de Nazaret, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos amas. Perdona, Señor, nuestras ofensas hacia ti y ayúdanos cada día. Gracias por darnos entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, el cual es el verdadero Dios, la vida eterna. Por eso queremos dar apoyo a nuestros hermanos que están allá en Córdoba, Señor. Bendice a cada uno de ellos, a los pastores, sus familias, Señor. Que esto sea una ofrenda hermosa, generosa, lo que haya en estos sobres para enviarles, Señor, y que tú seas obrando de una manera poderosa. A nuestros amigos, nuestros hermanos, que la paz del Señor Jesús, la gracia del Señor, la misericordia de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Gloria a Dios. El jueves, sí, yo dije para el jueves, sí, yo dije para el jueves. Bueno, pero estamos en reconciliación. ¿Cómo? Yo dije para el jueves. Entonces